Ok, entonces, ya que llegó un poco, como un poco más de gente, ya podemos comenzar. Primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Rincón y yo voy a ser el preparador de Mate 5 o uno de los preparadores que pueda estar dando Mate 5 este trimestre. Les cuento un poco sobre mí. Yo estudio licenciatura en química. Yo vi Mate 5 el trimestre pasado con la profesora Libuska, la conocida, mejor conocida como la polaca, ¿ok? Entonces, y ahora, el siguiente trimestre, ahora siendo este, me voy a encargar de darles las prepas, las preparadorías de Mate 6, de Mate 5. Ahora, vamos a ver, primero que todo, no sé si pueden levantar la mano las personas que estén viendo la materia por primera vez, que no sepan mucho sobre de qué trata, todo eso, si pueden levantar la mano o mandarlo por el chat, como sea, para yo saber más o menos quiénes son los que ya, por ejemplo, la han visto, conocen del contenido y quiénes, por ejemplo, no tienen absolutamente idea de qué es lo que se avecina, ¿no? Entonces, si pueden levantar la mano, poner un emoticón, lo que ustedes deseen, solamente para yo saber. Déjenme ver por acá. Ok. Luisana, ok. Por ahora tú eres la única que no ha visto que es tu primera vez viendo la materia. Entonces, para los demás, esta no va a ser información nueva, pero el curso de Matemáticas 5 es un curso bastante interesante debido a que literalmente recuenta y se encarga de volver a aprender lo que son el curso de Matemáticas 1 y el Matemáticas 2, ¿ok? Utilizando algunas herramientas del curso de Matemáticas 3. Es como que combina todo lo de ciclo básico en una sola materia. Lo de Matemáticas 3, el contenido que ustedes deben saber realmente no es absolutamente nada muy profundo, son simplemente como manejar matrices, el producto interno de vectores, que pues simplemente es el producto escalar, ¿no? Multiplicación de matrices y creo que ya, eso es más que todo lo que nosotros vamos a estar trabajando o todo el contenido que vamos a utilizar del curso de Matemáticas 3. Matemática 5 es un curso que realmente no requiere, con todo que está justamente después del curso de Matemáticas 4 y Matemáticas 4 por ley, entre comillas, es un curso que es requisito para uno poder inscribir Matemáticas 5. Realmente cosas de Matemáticas 4 no vamos a ver, no hay, realmente creo que no hay como que nada que ver entre Matemáticas 5 y Matemáticas 4. Em, entonces, como que sí, la tónica del curso es un poco diferente. La primera mitad del curso va a ser Mate 1, ¿ok? La segunda mitad del curso va a ser Mate 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que ahora vamos a trabajar, en vez de trabajar con una sola variable o con una sola variable independiente y una variable dependiente, ahora vamos a tener funciones que van a aceptar o que van a tener dos variables independientes. Por ejemplo, entonces, ese es, uy, un segundito. eh, ok, ya. Em, Eso es lo que va a suceder, ¿ok? Por ejemplo, yo que vi con la profesora Libuska, yo que vi con la polaca, em, ella hacía cuatro parciales y justamente dos parciales eran más que todo análogos al curso de Matemáticas 1, mientras que los últimos dos parciales, el tercer y cuarto parcial, eran análogos al curso de Matemáticas 2, eran puras integrales, literalmente. Em, este curso tiene muy mala fama, como ya sabrán, porque no es un curso sencillo, ¿ok? No es un curso fácil. Bueno, nada en esta vida es fácil, ¿no? Pero este curso en particular es de esas partes de la vida que es difícil, ¿ok? Entonces, por eso es que también yo estoy acá apoyándolos con las pruebas, porque sí, de alguna manera se pueden ver en la necesidad en algún momento de necesitar algún tipo de ayuda o de asistencia, ¿ok? Porque es un curso que realmente lo requiere, ¿ok? Yo cuando vi la materia, yo no vi preparadurías, pero tuve amigos que, por ejemplo, ya habían visto la materia y me salvaban cuando no conocía algo, sobre todo con la primera parte de la materia. El curso también está estructurado de una manera un poco eh,
tortuosa, ¿no? Está estructurado de manera que uno va perdiendo la fe un poco al comienzo, y es normal, les digo, por favor, no la pierdan, no pierdan la fe, porque al comienzo los primeros temas que nosotros vamos a ver son los temas más difíciles de toda la materia. La materia a medida que avanza se pone más sencilla, ¿ok? Sobre todo con la parte de integrales. La parte de integrales es supremamente mecánica, es mucho más amena. Incluso yo considero que me gustaron más las integrales, por ejemplo, que uno hace en Mate 5 que las que uno hace en Mate 2, por así decirlo. Entonces, esa es más o menos la tónica o la dinámica del curso. Es un curso que es eh, como para realmente reforzar qué es lo que nosotros aprendimos en Matemáticas 1 y en Matemáticas 2. También una parte fundamental de este curso, por lo menos de la primera mitad del curso, es todo lo que tiene que ver con los límites, ¿ok? Porque nosotros vamos a, igual que en Mate 1, vamos a ver primero funciones de varias variables, dominio, rango, como herramientas que nos pueden ayudar a graficar una función de varias variables, como son las curvas de nivel, o un conjunto de nivel, y también cortar con diferentes planos para ver como las secciones transversales de la función. Y pues de ahí, después de eso, nosotros inevitablemente vamos a pasar por los límites y la continuidad de una función. Nosotros vamos a tener problemas muy parecidos a los que nosotros presentamos hace cientos años cuando vimos Mate 1, de verificar la continuidad de una función. Puede ser, casi siempre ponemos una función a trozos y hay que verificar dónde es continua, o si es continua en un punto específico, si es diferenciable de derivabilidad o diferenciabilidad. Usualmente la palabra que se utiliza en matemática 5 es diferenciabilidad, ¿ok? En mate uno decía derivable y listo, pero no, realmente la razón específica no se las tengo, no sé por qué hay esa diferencia en notación, pero se dice que una función es diferenciable en un punto siguiendo un teorema, o bueno, ciertos axiomas o ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Si se cumplen esas condiciones y logramos demostrar eh, por así decirlo, lo que ese teorema, el teorema de la diferenciabilidad nos dice. Por lo tanto, la función es diferenciable. Listo. Y para todo eso nosotros vamos a tener que hacer límites, ¿ok? Vamos a hacer muchos límites, o voy a procurar hacer la mayor cantidad de límites posibles porque es el tema que a muchos alumnos se les dificulta. ¿Por qué? Porque los límites en Mate 5 hasta cierto punto, o en esta materia, son bastante bonitos en cierto aspecto, pero hay un detallazo, ¿no? Que es que cuando nosotros vamos a realizar los límites, casi siempre nosotros, por lo menos en este curso, queremos apostar, o es la mejor opción posible es que el límite no exista, ¿ok? Cuando el límite no exista es como que nos salvamos. ¿Por qué? Cuando el límite existe, o cuando nosotros resolvemos el límite o aplicando los diferentes métodos, podemos cambiarlo a polares. Ese método a mí realmente como que no es como que me guste mucho ese método de polares, pero es un método válido. O cuando hacemos cualquier otro cambio utilizando un haz de rectas, lo que sea, y nos da un número, nosotros después de eso vamos a tener que aplicar definición formal de límite. Ese tema que nosotros olvidamos prácticamente del curso de Matemáticas 1, porque por lo menos en mi caso no me lo evaluaron, entonces nunca ni siquiera tuve la necesidad de aprenderme eso. Es un tema que nosotros vamos a aplicar muchísimo, porque tenemos que, cuando el límite existe o nosotros verificamos que un límite tiene un posible valor, nosotros a juro y porque sí tenemos que demostrarlo, ¿ok? O bueno, por lo menos con la profesora, con la polaca, era así. Nosotros teníamos que demostrarlo, sí o sí, con demostración formal. Teníamos, por ende, que acotar, ¿no? Eso lo aprendimos en Matemáticas 1, pero eso obviamente se olvida. Entonces vamos a reemplazar, no reemplazar, vamos a repasar cómo es que nosotros acotamos, ¿no? Acá en Matemáticas 5. Todo eso de los límites nos vamos a encargar el día de mañana. Yo el día de mañana, con todo que es el Día del Trabajador, yo igual voy a dar mis prepas de manera normal. El día de mañana vamos a hacer todo lo que es los límites. Eh, y después de eso, la materia se pone un poco, después de lo de los límites, creo que la materia se pone un poco más sencilla realmente. El único tema sí que tal vez puede ser un poquito
fastidioso, es que sí, polinomio de Taylor, que suena parecido al curso de Matemáticas 4 pero realmente es una cosa un poco diferente. Em, y el tema de plano tangente, que son temas más que todo como engorrosos, sobre todo plano tangente, porque requiere como de mucha interpretación y comprensión lectora y dibujar, saber dibujar el problema, porque del dibujo muchas veces sale qué es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces... Y pues eso, también esta materia se basa mucho en dibujar, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, yo soy terrible dibujando y esta materia me ayudó mucho a aprender a dibujar en 3D, ¿ok? O dibujar figuras sólidos, tridimensionales, porque sobre todo para el último parcial, se va a necesitar para nosotros poder calcular volúmenes, ¿no? Volúmenes de sólidos en el espacio, eh, como nosotros hacíamos en el curso de Mate 2 con sólidos de revolución. Acá vamos a calcular exactamente lo mismo, un volumen de un sólido, pero va a ser un sólido ya, va a haber como, por así decirlo, como intersecciones, ¿no? Entre varias figuras, te van a dar un pocotón de figuras, un cono, un paraboloide, y te van a dar una esfera, y te dan ciertas intersecciones que nosotros vamos a sacar, y a partir de ahí calcular el volumen de esa intersección, y sí dar el valor numérico, ¿no? Entonces, para eso es importante y es fundamental aprender a dibujar. Tampoco es que si son malos dibujando, no es que es un caso perdido, porque yo soy completamente terrible dibujando y se logró, ¿ok? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud antes de comenzar? Si no, pueden poner un emoticón o pueden poner por el chat que todo está claro y comenzaríamos. Ya voy a compartirles pantalla eh, para comenzar ya como por lo menos a introducirles un poco el contenido teórico, ¿ok? Por ahora acá Ariana puso un corazoncito, ok. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, no duden en abrir su micrófono y preguntarme porque yo cuando les comparta pantalla no voy a poder ver necesariamente el panel donde están todos ustedes. Ahora, vamos a comenzar. Entonces, fíjense, esta materia eh, internacionalmente, ya ahí creo que ya pueden ver la pantalla, esta materia internacionalmente y en otras universidades se le conoce como cálculo multivariable o cálculo vectorial, ¿ok? ¿Por qué cálculo multivariable o cálculo vectorial? Se le conoce de esa forma, disculpen. Se le conoce de esa forma por una razón muy sencilla, porque nosotros estamos agregando una componente a el dominio o al conjunto de salida de nuestra función. ¿Ok? Nosotros primero tenemos que definir qué es una función. Una función es una definición muy básica, es que es simplemente como una especie como de fábrica, ¿no? Esto es como, y aquí digamos que tenemos como una rampa donde van productos, ¿no? Y esta va a ser nuestra función f. Por aquí entran nuestros productos que van a ser las x y la fábrica me va a producir o me va a alterar las x con una regla de correspondencia y eso me va a producir unas yes. ¿Ok? Esa es para una función como nosotros la conocemos, ¿ok? Una función que va de R a R. Una función que va de R. El conjunto de salidas son los reales porque es un solo número real el que introducimos y es un solo número real el que obtenemos como resultado. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? En cálculo multivariable, en cálculo vectorial, nuestra fábrica sigue siendo la misma, sigue siendo una función f. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora f va a recibir más de una variable independiente. ¿Ok? Recordemos que todo lo que recibe una función es variable independiente. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que se produce depende de lo que se insertó, por lo tanto, esta va a ser nuestra variable dependiente. ¿Aló? Que pagues. Yo, para que pagues el yo se la mando. Ah, ok, listo. Ok, entonces, nosotros vamos a tener nuestra variable independiente, que es lo que le vamos a insertar a la función, y lo que nos va a dar la función es una variable dependiente.
¿ok? Esto es en una función, repito, de R a R, ¿ok? Vamos de los reales a los reales. Ahora, ¿qué pasa? Los matemáticos, hace mucho tiempo, cuando les entraron las ganas de joder, dijeron, cónchale, pero ¿por qué no podemos tener funciones que en vez de recibir una sola variable independiente, que reciban dos? ¿Ok? Eso fue una pregunta válida que ellos se hicieron y nos cagaron la vida a todos desde ese entonces. Porque entonces ahora tenemos la misma fábrica con la misma correa y la misma F, pero entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿O qué es lo que va a recibir la función? La función va a recibir, por ejemplo, un par ordenado XY. Un par ordenado va a recibir vectores, porque recuerden que un par ordenado también se le puede conocer como un vector. ¿Y qué es lo que va a producir la función? Pues ahí hay varias cosas que puede producir, ¿ok? Hay funciones que pueden producir un número cualquiera, ¿ok? Un número z. Estas son las funciones más comunes que nosotros vamos a ver, ¿ok? Las funciones que reciben dos variables y esas dos variables se le aplica una operación cualquiera y vamos a recibir un número z, un tercer número, ¿ok? También hay funciones que se le conocen como campos vectoriales, o se le deberían conocer como campos vectoriales, que van a recibir dos pares ordenados y y lo que nosotros vamos a obtener es otro par ordenado. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a recibir, por ejemplo, XY por acá en nuestra fábrica. Y cuando entra a la fábrica, F, vamos a recibir otros pares ordenados, pero van a ser obviamente pares ordenados ya con un número, ¿no? Van a ser, por ejemplo, X0, Y0, ¿ok? X0, Y0. ¿Por qué digo X0 y Y0? Porque los conocidos como campos vectoriales son funciones que se expresan más o menos de este estilo. Un f de x, y nosotros vamos a tener un vector, ¿ok? Entonces, ¿dónde acá vamos a tener, por ejemplo, una función cualquiera? Por ejemplo, no sé, vamos a poner x cuadrado más y cuadrado, y en la segunda componente del vector, nosotros vamos a obtener 2xy, ¿ok? Entonces, esto se le conoce como un campo vectorial. ¿Por qué? Porque recibe vectores y obtenemos vectores, ¿ok? Hagamos, por ejemplo, digamos, el par 0, 0. Evaluemos la función en el par 0, 0, ¿ok? En el origen, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Evaluamos en cero. La x vale cero, la y vale cero, por lo tanto, la primera componente del vector es cero. X vale cero, y vale cero, la segunda componente del vector es cero. ¿Ok? Por lo tanto, es una función que le damos un vector 0, 0 y nos va a arrojar otro vector 0, 0. Pero si le agregamos, por ejemplo, si evaluamos la función en el punto 1, 0, vamos a ver qué es lo que sucede. X vale 1, 1 al cuadrado es 1, y vale cero, entonces 0 al cuadrado, cero, no importa. Entonces tenemos 1 en la primera componente. En la segunda componente tenemos 2 por 1 por cero, cero. Fíjense que entonces tenemos una función que le metimos el vector 1, 0 y nos arrojó el vector 1, 0. Y así sucesivamente. Estos dos casualmente nos arroja exactamente el mismo vector que nosotros introducimos en la función. Hay otras funciones en las que no tiene que ser así necesariamente. Pueden haber funciones, y estoy seguro de que las hay, funciones en las que vamos a introducir un vector y nos va a arrojar otro vector capaz más complicado, ¿no? Entonces, de eso se trata los diferentes tipos de funciones con los que nosotros vamos a tratar, ¿ok? Entonces, eh, y esta, por ejemplo, esta función que nosotros tenemos por acá, ¿va de dónde? El conjunto de salida son los pares ordenados, va de R2, ¿ok? Va de R2 y ¿a dónde va a llegar? O sea, ¿qué es lo que produce? Produce un solo número real, ¿ok? Para cada par ordenado se produce un solo número real. Este va con este va con y este va con este. Por lo tanto, llega a R, ¿ok? Ajá, pero estas funciones que están acá, los conocidos como campos vectoriales,
son funciones en las que podemos partir de R2 si nosotros queremos, y el conjunto de llegada es también R2. Entonces, ahí está la diferencia entre una función normal y un campo vectorial, ¿ok? No es necesariamente la función, sino que es hacia dónde llegan, ¿ok? O qué es lo que producen. Son dos fábricas que producen cosas, pero producen cosas de naturaleza completamente diferente que se encuentran en espacios vectoriales completamente diferentes. Porque nosotros sabemos que el espacio vectorial de los números reales es distinto al espacio vectorial de los pares ordenados, ¿no? Este es mucho más grande en dimensión que el otro. Entonces, hasta acá, hasta esto que yo les he explicado, esta pequeña introducción, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud? En caso de que la haya, pueden abrir el micrófono, mandarlo por el chat, o si les da mucha pena mandarlo por el chat, yo tengo mi celular acá a la mano y me pueden escribir al privado por el Telegram, ¿ok? En caso de que no, pongan en el chat como que todo fino, todo claro y continúo. O pueden abrir el micrófono y decir, mira, está todo claro, continúa. Todo fino. Ok, perfecto. Entonces, llevamos 23 minutos. Algo que les quiero comentar así como eh, así antes de que se me olvide, yo no tengo el Zoom pago, ¿ok? Yo tengo el Zoom normal, como todos, como el que todos tenemos acá. Entonces, cada 40 minutos se corta. Entonces, cada 40 minutos, lo que nosotros vamos a hacer, la llamada se va a cortar y se van a reconectar exactamente por el mismo link, ¿ok? Ese link funciona hasta las 7 de la noche, o incluso más si yo deseara alargar la sesión, se conectan por ahí. Ahora, vamos a ver. Ya nosotros vimos más o menos de qué se tratan las funciones, ¿no? Ya vimos que es un campo vectorial, muy a grosso modo. Igual todo eso está en la guía del profesor Cabello y el profesor Adames. Yo les voy a hacer, o sea, yo acá lo que les hago es más que todo como un resumen o es explicado de una manera un poco más clara, ya que por lo que yo vi en las guías, ellos tienen una notación que es un poco como abrumadora, ¿no? Es como ellos escriben las cosas y se ve elegante, pero que ladilla, ¿no? O sea, hay una manera más fácil de decir eso. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que definir ciertas características básicas que, valga la redundancia, son autóctonas de las funciones, ¿ok? Como son el rango, como son el dominio, la imagen, la gráfica de una función. Entonces, vamos a ver. Primero, el dominio de una función es exactamente igual que el dominio de una función de una variable, ¿no? De una función que va de R a R. ¿Ok? Entonces, el dominio es simplemente el conjunto de puntos o de vectores, de cuantas componentes sean necesarias, donde la función está definida, ¿ok? O que esos puntos generen que la función esté perfectamente definida y sin ningún tipo de singularidad en ella, ¿ok? Entonces, el dominio, el dominio de una función se denota con la letra de f, ¿ok? Entonces, el dominio de la función es simplemente los vectores x, de hecho, es más, ni siquiera le voy a poner los vectores x, voy a poner los vectores a pertenecientes a Rn. Recordemos que esto es para una función genérica que va de Rn a Rm, ¿ok? Entonces, los vectores, recordemos que pertenecen al conjunto de salida, ¿ok? Pues, y lo único que nos dice esta n es la cantidad de componentes que va a tener el vector, ¿ok? Si es R2, si el conjunto de salida es R2, entonces van a ser vectores de dos componentes. Usualmente son X y Y las componentes que se usan, ¿ok? Pertenecientes a Rn, tal que la condición para que el dominio exista, o lo que hace que el dominio sea el dominio, es que la función exista, que la función evaluada en estos vectores A exista y esté definida. ¿Ok? Esa es la definición del dominio de una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa?
¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos esta función, f de x, y, tal que en la parte de arriba tenemos 2xy y en la parte de abajo tenemos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, nosotros para ver o evaluar el dominio de una función, recuerden siempre que la definición es igual que en mate uno o en cualquier mate. ¿Ok? Es donde la función está perfectamente definida. ¿Ok? Por lo tanto, también tenemos que ver dónde no está definida para nosotros excluir eso del dominio porque eso no puede estar ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, acá en esta expresión, tenemos en la parte de arriba un polinomio cualquiera, 2xy cuenta como un polinomio, y en la parte de abajo tenemos esta expresión cuadrática, pero recordemos que las restricciones que nosotros aplicábamos en mate uno aplican para mate 5. El denominador nunca se puede anular. ¿Ok? El denominador no se anula por naturaleza. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. La única manera en la que esto se anule o que toda esta expresión se anule es que x sea igual a cero y que y sea igual a cero. No hay ninguna otra expresión que permita que esto se cumpla. ¿Ok? Por lo tanto, el 0, 0, el punto 0, 0 en el espacio, es un punto que no está dentro del dominio. ¿Ok? ¿Por qué no está dentro del dominio? Porque este punto hace que la función se convierta en, o que el denominador se haga cero y eso no está permitido. ¿Ok? Por lo tanto, el dominio entonces, ¿cuál sería? El dominio de f son entonces los pares ordenados pertenecientes al conjunto de salida. El conjunto de salida tiene dos variables, por lo tanto serían los pares XY tales que XY sean distintos del 0, 0. ¿Ok? Y ese sería nuestro dominio. ¿Ok? Otra manera de copiarlo sería el dominio es todos los pares R2, porque recordemos que son todos los pares pertenecientes a R2, excepto en el origen. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a denotar el dominio de una función. ¿Ok? Esto es algo muy básico que probablemente capaz que ni siquiera les salga como para hacerlo en el parcial, pero es importante saber. ¿Ok? Es importante que ustedes manejen todas estas herramientas de cómo se escribe el dominio, cómo se escribe el rango, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y usualmente, en la mayoría de los casos, siempre las funciones las dan más o menos de este estilo. Siempre poner en el denominador x cuadrado más y cuadrado es como algo muy común en el curso, siempre lo ponen. O si no, ponen algo muy parecido, pueden poner, no sé, x menos 2 al cuadrado y y menos 4 al cuadrado. Esa es otra manera, ¿no? Y ahí nosotros también podemos ver cuándo es que se anula esta expresión y eso es lo que nosotros vamos a excluir de nuestro dominio. Entonces, ese es el dominio de una función muy sencillo. Nosotros vamos a ver más adelante que las funciones más interesantes o las que más se utilizan, o por lo menos la que la polaca más utiliza, son los polinomios, ¿ok? Porque los polinomios tienen varias propiedades que ayudan a que automáticamente el dominio de los polinomios en R2, que los polinomios en R2 son distintos a los polinomios en R, eh, simplemente los polinomios automáticamente por teorema o como por definición son continuos, son diferenciables y el dominio de los polinomios es todo R2, ¿ok? Porque no tienen ningún tipo de restricción. Entonces, de eso se trata más o menos esta materia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El dominio, esto es para funciones de dos variables o funciones definidas a varias variables. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los campos vectoriales? Entonces, para un campo vectorial, para un campo vectorial sucede que simplemente el dominio va a ser, uy, un segundo, se me fue el estornudo, disculpe. Digamos que tenemos, por ejemplo, f de x, y es un campo vectorial, o sea que nos produce vectores.
Y aquí tenemos f1 que depende de xy, una función cualquiera que depende de xy. Y aquí tenemos una función que también depende de x y de y. ¿Ok? Entonces, ahora el dominio de nuestra función completa va a ser la intersección de los dominios individuales. Este va a ser el dominio 1 y este va a ser el dominio 2. ¿Ok? Entonces, el dominio de la función completa va a ser la intersección de esos dos dominios en particular. O sea, sería d1 intersectado con d2. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Entonces, simplemente es sacar los dominios por aparte, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo tenía ahí un ejemplo. No, pero ese ejemplo está como muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, este que está por acá. Me lo voy a inventar. Aquí nosotros vamos a tener x cuadrado menos la raíz de x menos y. Y acá vamos a tener simplemente y, como para no complicar lo demás, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar este dominio, tenemos que sacar este dominio. El segundo dominio es mucho más sencillo porque es todos los reales, ¿no? Acá, bueno, acá sería R2 porque con todo, y eso es importante aclararlo, ¿no? Acá nosotros tenemos que esto es una función f1 que depende de x y de y es una función f2 que también depende de x y de y, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que acá, en este caso en particular, no aparece la x, ¿ok? Pero no significa que sea una función de una sola variable, porque ustedes pueden tener una función así, f de x, y, igual a x, por ejemplo. Es una función de dos variables, solamente que lo único que aparece es una sola. La otra es como que no afecta absolutamente en nada el resultado, ¿ok? Pero entonces, igual el dominio de esta función sigue siendo R2. ¿Por qué R2? Porque sigue siendo una función de dos variables. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar de dos variables en adelante. ¿Ok? Nosotros no vamos a ver para atrás hablando de una sola variable, eso ya se quedó ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar el dominio de esta expresión que tenemos acá. Primero que todo, acá, en esta parte, nosotros tenemos que x al cuadrado es un polinomio, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en esta parte, el dominio es todo R2, ¿ok? Porque no tiene ningún tipo de restricción. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que evaluar es esto que está acá. Recordemos que, primero, no estamos en el curso de Matemáticas 6. El curso de Matemáticas 6 se encarga de este mismo cálculo que nosotros vamos a aprender ahorita, o que nosotros ya estamos aprendiendo, pero se va a extender a los números complejos, ¿ok? Aquí no, los complejos para nosotros no existen. Entonces, nosotros sabemos que x menos y, todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que x menos y tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Despejamos cualquiera de las dos. Obviamente vamos a dejar la x porque la y está negativa, entonces nos va a quedar x mayor que y. ¿Ok? Esa es la condición, bueno, mayor o igual, porque el resultado puede ser cero. ¿Ok? Entonces, ahora, el dominio de esta función va a ser los x mayores o iguales que y. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intersectar estas dos. Tenemos que intersectar esto que está acá con esto que está por acá. ¿Ok? Para nosotros intersectar eso, ¿cómo nosotros hacemos eso? Y ahí también les voy a ir adelantando un poco sobre conjunto abierto y conjunto cerrado, ¿ok? Que eso es también un tema bastante importante. Entonces, para nosotros hacer las intersecciones, bueno, no me gustaría adelantarles tanto, porque lo vamos a ver ahorita, pero también como que se puede prestar para confusión. Entonces, una manera fácil de intersectar, en este caso, como nosotros tenemos que es R2, recuerden que en la intersección con R, por ejemplo en matemáticas 1, si nosotros intersectábamos cualquier intervalo o cualquier conjunto con R, lo que se nos generaba siempre era el conjunto que no era R, ¿no? Entonces, si yo intersecto el conjunto de los X mayores o iguales que Y, y lo intersecto con R2, el resultado va a ser simplemente
que X tiene que ser mayor o igual que Y, ¿ok? Porque el R no limita absolutamente nada. Lo que va a limitar nuestra respuesta va a ser, pues, obviamente, la raíz, porque es una restricción, ¿ok? Entonces, donde hay limitación, donde hay restricción, eso cuando estamos intersectando con R, eso es lo que nos va a definir nuestra respuesta, ¿ok? Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser los pares XY tales que X sea mayor que Y. ¿Ok? Porque recordemos que el conjunto de salida siguen siendo son vectores de dos componentes. ¿Ok? Y esa sería nuestra condición y ese sería nuestro dominio. O sea que nuestra función está definida solamente cuando X, la primera componente, es mayor o igual que la segunda. De resto, la función no está definida en este curso porque entraríamos dentro del cálculo complejo, que eso no lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Hasta ahora, hasta los momentos, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud? Nos queda 1 minuto con 25 segundos. Acá me sale el temporizador, entonces nos vamos a desconectar acá. Si tienen alguna duda, al comenzar la próxima sesión me pueden decir. Nos vamos a desconectar acá y por este mismo enlace se van a reconectar, ¿ok? Entonces ya voy a dejarles de compartir pantalla y nada, nos desconectamos y nos volvemos a conectar de inmediato. ¿Grabar? Ok, entonces, continuando. Ya nosotros ahí vimos el dominio de la función. El rango también es exactamente lo mismo, por lo menos para las funciones normales. De hecho, creo que en la guía no dieron una definición muy rigurosa ni específica del rango de una función, porque de hecho el rango es lo que menos se utiliza. Creo que incluso en el curso de Matemáticas 1 el rango casi que uno podía pasar matemáticas uno sin saber qué es el rango ni cómo sacarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo en matemáticas uno en la última parte de la materia era que en los ejercicios de graficación preguntaban cuál era el rango y se sacaba directamente de la gráfica, entonces como que, ajá. Pero ahora, me gustaría saltar, ya que nosotros vimos el dominio, vamos a empezar a hablar del primer tema que se puede hacer un poco complicado o que a veces se puede complicar, que es lo que se le conoce como el conjunto de nivel, ¿ok? El conjunto de nivel o las curvas de nivel son unas herramientas muy útiles que se utilizan cuando nosotros no conocemos y no sabemos manejar o no sabemos cómo interpretar cuál es la forma geométrica que tiene la gráfica en el espacio, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros vamos a trabajar con funciones que van de dos variables y nos arrojan un número, ¿ok? Esas son las funciones más comunes que nosotros vamos a tener. Entonces, fíjense que también en la guía del profesor Cabello está lo que se le conoce como la gráfica. ¿Dónde está la gráfica de una función? Y la gráfica de una función lo que se le hace, por ejemplo, al conjunto de llegada, creo, sí. Sí, al conjunto de llegadas, digamos si es RM, la gráfica de RM va a estar en RM más uno, ¿ok? Se le suma una componente, esencialmente. O creo que es al conjunto de salida, a uno de esos dos. Igual, el punto es que también nosotros vamos a ver que también es como mucho de lógica, ¿ok? Por ejemplo, estas funciones, eh, bueno, sí, sería bueno hacer una analogía con matemáticas uno, ¿no? Una función, no sé, uno sobre X, ¿ok? Una función muy básica del curso de matemáticas uno. Nosotros hacemos nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, ¿ok? Entonces la función uno sobre X es una función que va así y también va de este lado, ¿ok? Así yo, como ustedes ya saben, yo no soy el mejor dibujando, pero esa es la función. Fíjense que es una función que va de R a R, pero la gráfica, fíjense, la gráfica, el dibujo, nosotros requerimos de dos dimensiones espaciales para hacer el dibujo de la gráfica, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un eje X y un eje Y. Recordemos que una dimensión espacial, por ejemplo, R1, es simplemente la recta real, ¿no? Donde tenemos puntos con números, ¿no?
pero mientras que R2 ya es un plano cartesiano con dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, fíjense que la función va de R a R, pero la gráfica como tal se encuentra en R2. ¿Ok? Lo mismo ocurre con este tipo de funciones, con las funciones f de x, y. ¿Ok? Que, cónchale, les voy a poner un paraboloide, que es como es una de las figuras como más básicas para dibujar. Ya con el tiempo, les prometo que con el tiempo ustedes van a saber identificar al pelo cuándo es un paraboloide, cuándo es un paraboloide elíptico, cuándo es una elipse, circunferencia, circunferencia no, esfera, cilindro, todas esas cosas, ¿ok? Pero por ahora les voy a decir, créanme, esto que está acá nos genera un paraboloide, ¿ok? Entonces, fíjense que es una función que va de R2 a R, ¿cierto? ¿Por qué va de R2 a R? Porque nos produce un número, ¿ok? Yo le puedo poner acá números a la X, números a la Y nos va a arrojar simplemente otro número real, ¿ok? Entonces va de R2 a R. Y fíjense que la gráfica de esta función, la gráfica de f, va a pertenecer o va a estar contenida, porque usualmente no se utiliza mucho la notación de pertenece, sino que va a estar contenida en R2 más 1, ¿ok? O sea que sería en R3. Para nosotros poder dibujar esta función necesitamos entonces tres planos espaciales para nosotros poder hacer el dibujo correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo dibujaríamos eso? Usualmente se hace así y después se hace un plano que salga, por así decirlo, como que salga del papel, ¿no? Entonces, y se enumeran de esta forma, o se nombran de esta forma. Esto sería X, esto sería y el plano que sube o que va hacia arriba sería Z, ¿ok? Entonces, ya nosotros teniendo eso, ¿cómo nosotros vamos a dibujar? Un paraboloide se dibuja de la siguiente forma, ¿ok? Igual, no, el dibujo no les prometo que quede muy bonito, pero por lo menos la idea, espero que por lo menos la idea se entienda. Entonces, un paraboloide es una parábola, solamente que es como que si la parábola rotara sobre su mismo eje, ¿ok? También nosotros podemos ver que no hay ningún tipo de alteraciones, ¿no? No hay un x-1, no hay ningún tipo de traslaciones como nosotros las conocemos del curso de Matemáticas 1. O sea que es una parábola o un paraboloide que está centrado en el origen. Aparte de eso, no tiene ningún número sumando, por lo tanto no está trasladada ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces el paraboloide, la punta del paraboloide va a estar justamente en el origen de coordenadas. Recordemos que este que está acá, este punto, le voy a poner acá, el puntico que acabo de señalar es el 0, 0, 0, X, Y, Z, porque recordemos que la gráfica está en R3, ¿ok? Entonces, ahora para dibujar nuestro paraboloide es como una parábola, pero entonces ahora va a tener como cierta como simetría circular, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a tener diferentes círculos concéntricos con respecto al origen, ¿ok? Y ese va a ser el paraboloide. Es lo mejor que pude hacer para dibujarlo, pero les prometo que, ajá, con estos dibujos pueden pasar. No es como que si dibujan mal, el profesor les va a quitar puntos por eso, porque eso no es así. De hecho, ni siquiera los mismos profesores dibujan bien a veces. Ahora, así es como se dibuja un paraboloide, ¿ok? Fíjense que es una función que va de R2 a R, pero ¿qué sucede? Nuestra gráfica está en R3, porque se le suma siempre una dimensión, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa. eh, También hay otro tipo de funciones con las que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Que son las funciones, si estamos hablando de funciones de dos variables, hay la posibilidad de tener funciones de tres variables independientes. Entonces, podemos tener funciones así, f de x, y, z, que sean igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2x más uno, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjense que es una función que va de R3 y llega a R. ¿Por qué? Porque nos sigue arrojando un número real.
¿ok? Pero ahora, fíjense una cosa, y les hago la pregunta. Los que ya vieron la materia ya lo sabrán, pero sobre todo para los que están viendo la materia por primera vez, ¿cómo coño nosotros graficamos eso si le vamos a sumar una dimensión a esto? Porque la gráfica se le suma una dimensión. Entonces la gráfica de f va a estar en R4. O sea, necesitamos disponer de la cuarta dimensión para nosotros poder hacer el dibujo de esa gráfica. ¿Ok? Entonces, fíjense que no todas las funciones con las que nosotros nos vamos a encontrar van a poder ser graficables, porque es imposible. Ustedes no van a poder graficar una función en 4D. De hecho, nadie en el mundo ha podido graficar cosas en 4D. Bueno, creo que los matemáticos han hecho como sus intentos ahí del famoso cubo que está dentro de sí mismo y todo, y es una animación y es todo un peo, pero, ajá, esto ustedes no lo van a hacer, ¿no? En un papel ustedes no pueden hacer cuatro dimensiones, eso no existe, o bueno, existe, no lo podemos ver, entonces, ¿para qué nos importa, no? Pero si hay cosas que nosotros podemos hacer con estas funciones, ¿ok? O sea, con todo que son funciones que son abstractas y aparte de que son abstractas, no podemos dibujarlas. Hay cosas, nosotros podemos trabajar con ellas de cierta forma, ¿no? Y para eso también están las curvas o los conjuntos de nivel, ¿ok? Los conjuntos de nivel son herramientas, repito, son herramientas muy útiles que nosotros podemos utilizar para poder tener una ayuda de cómo se comporta el dibujo o la gráfica de una función, ¿ok? Y un conjunto de nivel, de hecho, disculpen, una gráfica y una curva de nivel, ya sin que ustedes supieran, ya yo se las grafiqué de alguna manera. Porque una curva de nivel es esto que está por acá, ¿ok? Esa puede ser una curva de nivel. ¿Ok? Y es simplemente la sección transversal que nosotros vemos de una determinada gráfica, ¿ok? Es como que si nosotros estamos, por ejemplo, cocinando y tenemos una zanahoria y la picamos, ¿no? En rueditas, ¿no? Esas rueditas que nosotros picamos van a ser curvas de nivel de la función zanahoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es cortar la zanahoria a una altura específica y ver cuál es la figura que se nos genera ahí. ¿Ok? Entonces, más rigurosamente, un conjunto de nivel es darle la altura específica numérica a una función. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener primero un conjunto de nivel. Esto es conjunto de nivel. ¿Ok? Un conjunto de nivel es, de manera genérica, los vectores A que pertenecen al dominio de nuestra función, sea cual sea la función, tales que la función evaluada en A sea igual a un número C, ¿ok? Esta C que está acá es esta C que está acá, ¿ok? Entonces, ahora nosotros podemos sacar un conjunto de nivel para cualquier función que nosotros tengamos, porque lo único que tenemos que hacer, a grosso modo, es simplemente igualar la función a un número. Recordemos, también es importante, esto es algo que de alguna manera no se los puse, pero es importante ponerlo, se los voy a poner por acá, que una función f de x, y es una función a dos variables, es lo mismo que decir z. Z es igual a una función de f de x, y después esa función puede ser igual a, no sé, 2xy, por decir algo, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos justamente la analogía o por qué podemos graficarlo en el plano, en los planos cartesianos, ¿no? En el plano en tres dimensiones? Porque X, tenemos y el resultado de la operación 2x por y nos va a dar el resultado de z, ¿no? Nos va a dar el número. Eso es lo mismo que decir, yo tengo en este plano un punto, x sub 0, y sub 0, y la altura va a ser el valor de z. ¿Ok? Entonces, ahora haciendo esa pequeña
acota, la taché. Ok, haciendo esa pequeña acotación. Y de la misma forma, también nosotros de aquí, de las funciones de tres variables, ya no podemos utilizar la z, porque la z ahora es parte del conjunto de las variables independientes. Entonces, nosotros podemos decir w. W es igual a f de x, y, z. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar de un punto en el espacio que nos va a generar otra altura, ¿no? Entonces vamos a necesitar de un plano cartesiano con cuatro dimensiones. De ahí es de donde viene, porque vamos a tener otra nueva variable. Usualmente se utiliza la W, ¿no? Y después, si ya tenemos la W utilizada, vamos a utilizar la B y después la U, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y nosotros también, para todo tipo de función, de hecho, le vamos a poder sacar su conjunto de nivel. Por ejemplo, vamos de nuevo con el paraboloide, que es como lo más sencillo que nosotros nos podemos imaginar en este momento. Entonces tenemos el paraboloide, f de x, y, x, x cuadrado más y cuadrado. Listo. Vamos a ver. Entonces, yo quiero sacar el conjunto de nivel, ¿no? El conjunto de nivel del paraboloide va a ser, un segundo, van a ser todos los pares X y Y, tales que usualmente, o sea, no tienen que poner, aquí en este caso no es necesario poner X y Y pertenecientes a R2 porque es redundante, porque se sabe que los pares ordenados X y Y pertenecen a R2. Usualmente se pone esta definición así de que pertenece al dominio o de que pertenece a lo que sea, porque no sabemos cuál es el vector, ¿no? O sea, puede ser un vector de dos componentes, de tres, de cuatro, de cinco. Entonces, para eso, esa es como la manera formal de hacerlo, pero aquí ya cuando tenemos a los vectores bien definidos, o nuestra función bien definida, no es necesario realmente. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la definición? Que nuestra función evaluada en x y y, o sea, x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser igual a c, ¿ok? A una constante c cualquiera. Y esta va a ser nuestra curva de nivel, ¿ok? Esa va a ser la curva de nivel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Esta curva o esta expresión, x cuadrado más y cuadrado es igual a c. Nosotros también podemos ponerla de la siguiente forma, ¿no? Podemos eh, ponerle raíz de c y elevarlo al cuadrado. Ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Pero ahora nosotros vemos que esto tiene una semejanza supremamente em, supremamente resaltante con la ecuación de una circunferencia, ¿no? Porque una circunferencia es x menos h al cuadrado más una circunferencia centrada en un punto genérico cualquiera. Y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿no? Y c es una constante cualquiera que puede ser un número cuadrático o no, no importa realmente. Entonces, esto que está acá, podemos decir que las curvas de nivel o el conjunto de nivel es el conjunto de circunferencias. ¿Ok? Es como que si nosotros agarráramos el paraboloide, lo cortáramos con un cuchillo, por acá, así, ta, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuál es la figura que se nos genera cuando lo miramos desde arriba, ¿ok? O como si nosotros sacamos un anillo de ahí, y en este caso se nos genera una circunferencia. Eso es, en esencia, lo que son las curvas de nivel. Ahora, las curvas de nivel aplican para funciones que son de R2 a R. Pero cuando tenemos funciones que van de R3, por ejemplo, el conjunto de salida es R3, ya no van a ser curvas de nivel, sino que van a ser superficies de nivel, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es una superficie o esto es una función que está, la gráfica está en cuatro dimensiones. Por lo tanto, para nosotros sacar una analogía interesante es que cuando nosotros sacamos eh, las curvas de nivel están en una dimensión o en dos dimensiones, ¿no? Porque la circunferencia la podemos dibujar perfectamente en un plano cartesiano, ¿ok? Entonces,
aquí tenemos el X y aquí tenemos el eje Y, ¿ok? Es como que si a la gráfica nosotros le quitáramos una dimensión, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros le queremos sacar curvas de nivel a esto, le quitamos a la gráfica una dimensión, por lo tanto, se nos va a generar un objeto que está en 3D, ¿ok? Entonces, las superficies de nivel de una función que se encuentra o que su gráfica se encuentra en R4 van a ser superficies de la forma que se nos indique, ¿no? Pueden ser esferas, pueden ser elipsoides, pueden ser incluso los mismos paraboloides, pueden ser una superficie de nivel para una función que se encuentra, que su gráfica se encuentra en R4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se le conoce como curva de nivel. Nosotros podemos hacerlo de manera genérica y también podemos, si en caso de que nos los pidan, podemos encontrar una curva de nivel que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, para este paraboloide, si queremos hacer la curva de nivel cuando c es igual a 4, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la altura, recordemos que nosotros estamos igualando la función a c, ¿ok? Por lo tanto, esto es lo mismo que z. C es igual a z, ¿no? Le estamos dando un valor a z, le estamos dando un valor a la altura. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro paraboloide, x, y, z, vamos a tener el paraboloide así. Uy, no, espera, eso sí. Lo, lo voy a repetir esa línea porque de pana que no la di. Ok. Ok, un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le estamos dando un valor a z, o sea que si nosotros tenemos por acá el 1, el 2, el 3, el 4, entonces aquí a esta altura es donde nosotros vamos a agarrar nuestra curva de nivel. Y digamos que acá este va a ser nuestro radio, ¿no? Que llega hasta el centro. Entonces, ahora esta curva de nivel va a ser x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. ¿Ok? Es una circunferencia que se encuentra 4 unidades hacia arriba, ¿no? Y que es de radio 2, porque recuerden que esto es r cuadrado. Por lo tanto, el radio al cuadrado es igual a 4, despejamos, el radio es igual a 2. ¿Ok? Entonces sería una circunferencia de radio 2 centrada en el origen y nosotros la pudiésemos muy bien dibujar después la curva de nivel si nosotros quisiéramos. La dibujamos en 2D porque la gráfica pertenece a la gráfica de la curva de nivel se hace en dos dimensiones, en este caso, y sería una circunferencia más o menos de este estilo. Ay, no. De pana cuando les digo que no sé dibujar es que yo no sé dibujar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a... Ah, no, espera, voy a hacer un circulito. Coño, ok. Ok, la computadora me la acomodo. Digamos, asumamos, utilicemos la imaginación, asumamos que está centrado, entonces acá, este sería el 2. ¿Ok? Y esa sería nuestra curva de nivel solicitada. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, la polaca, la profesora, nos puso ejercicios de hacer, nos pidió como dibuje varias curvas de nivel de tales funciones. Entonces uno dibujaba cada una de las curvas de nivel y eso nos servía como para practicar, ¿no? Como para ver exactamente. Entonces, hasta los momentos, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud, solicitud? Si está todo claro, pueden poner un pulgar arriba, cualquier reacción que me indique que está todo claro, lo pueden poner por el chat y yo continúo. Ok, un corazoncito. Ok, listo. En caso de nuevo de que tengan alguna duda o pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Vamos a ver, ya dimos conjunto de nivel, curva de nivel, y esa ya ustedes sabrán que es una herramienta muy útil para nosotros poder como que graficar funciones. Entonces, fíjense una cosa, voy a dejarles de compartir pantalla un momento y les voy a mostrar GeoGebra para que ustedes vean. Les voy a compartir pantalla acá. No, acá. Listo. Entonces, fíjense una cosa, y esta es una herramienta muy útil, por favor, les pido que se las descarguen, es completamente gratuita. Entonces, esta es GeoGebra, es la calculadora.
También hay una versión en el celular y esto les va a ayudar mucho, sobre todo para verificar si lo que ustedes están dibujando o graficando es lo correcto, ¿no? Entonces, por aquí yo puedo poner z igual x cuadrado más y cuadrado y ver qué es lo que se nos genera. Y fíjense, es un paraboloide. Es como si la vemos de frente, es una parábola, pero es una parábola en 3D, ¿ok? Y además de eso, fíjense que si la miramos desde arriba, nosotros tenemos que es completamente circular, ¿ok? Por lo tanto, al ser completamente circular, las curvas de nivel van a ser circunferencias o circunferencias concéntricas de diferente radio. El radio lo damos nosotros, ¿ok? Lo mismo, ustedes pueden graficar aquí absolutamente lo que les dé la gana, ¿no? Pueden poner z igual, eh, cónchale, no sé. Pueden poner también un paraboloide que sería uno menos x cuadrado menos y al cuadrado, ¿ok? Es un paraboloide, fíjense acá, un segundo, déjenme, les quito este. Es un paraboloide igualito. Lo único que cambia es que fíjense que yo copié uno menos x cuadrado menos y cuadrado. Es lo mismo como que si nosotros tuviéramos una parábola que está apuntando hacia abajo, porque la x y la y ambas están negativas, y al mismo tiempo, como tiene un uno positivo, es como que se desplazó una unidad hacia arriba, ¿ok? Por lo tanto, justamente la puntica del paraboloide aquí es donde se encuentra, ¿ok? Entonces, esta herramienta de GeoGebra es supremamente útil. Se las recomiendo. También está en el celular. Creo que se llama GeoGebra Suite, porque el Suite tiene como absolutamente todos los, tiene absolutamente como todos los modos, el modo 3D, 2D, lo que sea, ¿ok? Em, y podemos ver que también son curvas de nivel. También hay, o que las curvas de nivel son circunferencias. También hay otros tipos de esto se le conoce como superficies cuádricas, que son los paraboloides, los elipsoides, esferas, em, los conos, todo eso como son como que ya están predeterminados como la figura que van a tener, entonces automáticamente uno ve la fórmula y ya con la práctica uno sabe, ah, ok, esto es un paraboloide o esto es no sé, cualquier cosa, lo que les salga, ¿no? Pues les pueden salir una esfera, una esfera obviamente no es una función necesariamente, pero cuando veamos superficies de nivel, por ejemplo, las superficies de nivel van a ser esferas. Por ejemplo, déjeme, ahora sí, les cierro acá. eh, no voy a guardar aquí eso y les voy a volver a compartir. Vamos a hacer ahora un ejercicio en donde tengamos lo que se nos genera van a ser superficies de nivel. ¿Ok? Entonces, ya ahí creo que pueden ver. Por ejemplo, les voy a poner una función de tres variables, o sea que sería f de x, y, z. Pero entonces va a ser una función relativamente sencilla, ¿ok? Les voy a poner x menos uno al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 4 al cuadrado, ¿ok? Entonces, ahora, esta función, recordemos que tiene tres variables, por lo tanto, su gráfica está en R4. No podemos graficar eso, ¿no? Pero sí podemos graficar sus superficies de nivel. Entonces, vamos a copiar el conjunto de nivel. Sería, entonces, acá sería todos los pares o todos los vectores x, y, z, tales que esta función o la expresión de la función esté igualada a una constante arbitraria. Cualquiera que va a representar es la altura, ¿ok? Entonces, sería x menos uno al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 4 al cuadrado igual a c. ¿Ok? Y esta, que está acá, sería nuestra superficie de nivel. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es darle un valor a C, ¿ok? Porque esto lo voy a meter en GeoGebra y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo voy a intentar, obviamente, dibujarlo, pero también yo durante todas estas prepas me voy a ayudar mucho de GeoGebra porque las gráficas, pues, por lo menos quedan bonitas y agradables a la vista, ¿no? Entonces, a veces cuando yo dibujo y es un jump scare horrible. Entonces, ajá.
Vamos a darle un valor, por ejemplo, a C de igual, digamos que sea C igual a 4, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 4 al cuadrado igual a 4, ¿ok? Ahora, les voy a dar un segundo para que ustedes piensen y me digan, me pueden poner por el chat. Ah, acá ya. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esto? ¿Qué es eso que yo escribí ahí? ¿Cómo se puede trasladar eso a una figura geométrica? ¿Ok? Entonces, piénsenlo un rato. Los que ya vieron la materia, por favor no le hagan spoiler a los que no. Esta es una pregunta más que todo para los que es primera vez que ven todo esto. Pero hagan como una lluvia de ideas y díganme qué piensan ustedes que puede ser esto, qué forma obtendría. Usen también su intuición. Esto también es bastante intuitivo. Entonces, cualquiera de ustedes que lo quiera poner por el chat, como sea, por favor, soy todo oídos para que me digan más o menos qué es lo que piensan sobre qué puede ser esto o cómo se pudiese graficar esto. Ok. ¿Alguien, porfis? El que sea. Si no, también para los que ya vieron la materia, pueden poner en el chat. Con uno que lo haga y yo continúo, pero sí me gustaría que tuvieran esa participación, porfis. Una esfera, exactamente. ¿Ok? Fíjense que de la misma manera como en matemáticas uno nosotros teníamos circunferencias, que era simplemente la ecuación de una circunferencia era muy parecido, solamente que le quitábamos una componente. Aquí, la ecuación de la extensión, obviamente, a 3D de una circunferencia, pues va a ser una esfera, ¿no? Es como que si nosotros giráramos la esfera sobre un eje, o giráramos la circunferencia sobre un eje, y eso nos va a generar una esfera, ¿no? Entonces, esto que nosotros tenemos acá es una esfera y aquí Roynel puso una esfera descentrada, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está centrada necesariamente en el origen de coordenadas, sino que está centrada en el 1, 2, 4, ¿ok? Ese va a ser el centro de nuestra esfera. Entonces, ¿qué pasa? Es una función que no podemos graficar, pero por lo menos tenemos la opción o la alternativa de saber cómo se comportan sus superficies de nivel, ¿ok? Ahora, yo creo que voy a hacer esto. Un segundito. Voy a compartirles pantalla completa. Ajá. Así está mejor para yo poder hacer el cambio entre eh, mm, hacer el cambio entre GeoGebra y, y el pizarrón. Entonces, ahora nosotros vamos a graficar eso y efectivamente lo que nos va a dar o lo que nosotros vamos a ver es que es una esfera descentrada, ¿ok? Y a medida a que nosotros le cambiemos el valor a C, pues la esfera va a cambiar su radio, ¿ok? Porque las esferas, igual que las circunferencias, tienen un radio, ¿no? Entonces, ahí, segundito. Ok, calculadora 3D. Y ahora nosotros entonces vamos a poner x menos 1 al cuadrado más y menos, ¿qué era? Acá, y menos 2 al cuadrado más z menos 4 todo elevado al cuadrado, y todo esto tiene que ser igual a 4. Y fíjense que tenemos acá una esfera, ¿no? Y a medida a que nosotros le cambiemos el radio, le demos valores distintos a c, recuerden que c es igual a 4, vamos a ponerle c igual a 2, pues la esfera se hace más pequeña o más grande. Entonces, c igual a 16, por ejemplo.
de radio 4, mucho más grande. Entonces, fíjense que así es como se comportan las superficies de nivel de esta función que nosotros tenemos por acá arriba. ¿Ok? Entonces, no sabemos cómo graficarla, pero por lo menos sabemos que sus superficies de nivel van a ser esferas descentradas. Todas las esferas van a ser concéntricas porque todas van a estar centradas en el 1, 2, 4. Y lo único que va a cambiar de la esfera, el parámetro C, lo que nos va a cambiar de la esfera va a ser nada más y nada menos que el radio de dicha esfera o de dicho conjunto de esferas. ¿Ok? Entonces, de eso se trata un poco lo que son curvas de nivel, superficies de nivel y en general un conjunto de nivel. Esa es una manera muy, muy nice de poder nosotros graficar una función, porque entonces nos permite graficar una función sin la necesidad de tener que eh, hacer nada más que curvas de nivel, ¿no? Pero también hay otra manera de nosotros poder graficar funciones y es cortando con planos, ¿ok? Nosotros podemos utilizar los planos para hacer cortes transversales, por ejemplo, las curvas de nivel, sabemos que son cortes, las curvas de nivel son cortes transversales a lo largo, transversales al eje Z, ¿ok? Pero también nosotros podemos cortar de otra manera, ¿no? Es como que si nosotros de nuevo tenemos una zanahoria y la queremos picar, ¿no? Pero entonces, en vez de picarla para obtener rueditas, vamos a picarla a lo largo, ¿no? Y vamos a obtener otra figura geométrica, ¿ok? Entonces, con este mismo paraboloide, con el mismo paraboloide, f de x, y, x cuadrado más y cuadrado, nosotros podemos cortarlo con el plano, podemos cortarlo con cualquier plano, de hecho. Por ejemplo, no sé, podemos hacer el plano... Sí, podemos hacerlo con el plano XY, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué significa el plano XY? Nosotros lo que vamos a hacer es que una de nuestras componentes, recordemos que la gráfica de la función, para nosotros poder graficar tenemos X, Y, Z, ¿ok? Y para cortar con diferentes planos y ver cuál es la figura de los diferentes planos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que X sea igual a cero o que y sea igual a cero o que z sea igual a cero, ¿ok? Y eso nos va a dar los diferentes planos con los que nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, porque también, lógicamente, fíjense una cosa, si nosotros graficamos de nuevo en tres dimensiones, x, y y z, pero entonces digamos que nosotros hacemos que z sea igual a cero, ¿ok? O sea que la altura va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Pues en este caso nosotros vamos a obtener, si z es igual a cero, recordemos que todo esto es igual a z, y estamos en el mismo caso de las curvas de nivel, ¿no? Es una curva de nivel en este caso es una circunferencia de radio cero, por lo tanto se reduce al origen, ¿ok? Es como que si todo esto lo elimináramos y como que si nosotros miráramos la función desde arriba, únicamente tomando en cuenta este plano que está por acá y ver cuál es la figura que se nos genera, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, no eliminamos el plano Z, porque no nos ayuda mucho, realmente porque las curvas de nivel, por lo menos en este caso, ya las sacamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer que la x sea igual a cero. Entonces, ahora vamos a ver la función aquí en este plano que nosotros tenemos por acá. La vamos a ver completamente de frente y vamos a ver qué es lo que se nos genera ahí, cuál es la figura. Y eso también nos ayuda a poder graficar completamente nuestra función. ¿Ok? Y así es lo que vamos a hacer. La manera formal de nosotros escribirlo, de escribirlo como los cortes con los planos, es de esta forma. Em, por ejemplo, si queremos cortar con el plano x igual a cero, o sea que el x igual a cero, entonces escribiríamos así: cero y, z, porque x es igual a cero, tal es que, y después lo que hacemos es poner la función de una vez evaluada en esos parámetros, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería z
en este caso la z tiene su propio valor, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces sería 0 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros esto lo eliminamos, tenemos que z es igual a y al cuadrado. Y al momento de graficarlo, lo vamos a graficar en este plano que está por acá. ¿Ok? Donde acá está la y acá está la z. ¿Ok? La z en este caso actúa como la variable independiente. Entonces, esto lo podemos graficar como si fuese mate 1. Esto es como que lo mismo que si fuera y igual a x al cuadrado, solamente que ahora la z tomó el papel de la y la y toma el papel de la x, ¿ok? Por lo tanto, esta figura que nosotros tenemos acá es nada más y nada menos que una parábola, ¿ok? Ah, ok, entonces después de ese pequeño percance, vamos a continuar. Entonces, acá ya deberían, sí, ya ahí pueden ver la pantalla. Entonces, por suerte, no me quedé hablando solo mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando nosotros queremos hacer cortes con los planos es que nosotros vamos a anular una de las variables que pertenecen a la gráfica. La gráfica, en este caso, tiene tres variables, ¿no? Que nosotros podemos tener o tiene tres componentes, los puntos. Entonces nosotros vamos a anular alguno de ellos. Podemos anular la X, podemos anular la Y, podemos anular la Z, y eso nos va a dar información útil de cómo es la figura geométrica cuando proyecta. Es como que si nosotros proyectáramos nuestra función en cualquiera de los planos, ¿no? Para escribirlo, se escribe de esta forma, se escribe el, el conjunto o sea, el vector con sus tres componentes. Y se escribe también la componente que se anuló. Por ejemplo, en este caso hicimos que x fuese igual a 0. Entonces, este es el plano, x es igual a 0. Y nos queda entonces 0, y y z. Y lo que hacemos es literalmente reemplazar o escribir nuestra expresión. eh, mm, escribir nuestra expresión de la función evaluando, por ejemplo, en la x igual a 0. Y eso nos da nada más y nada menos que una parábola. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos y igual a 0, nosotros tenemos que va a ser x, 0 y z, tales que la z es igual a x al cuadrado más 0 al cuadrado, porque la y vale 0. Esto es igual a 0, por lo tanto, z es igual a x al cuadrado, lo vamos a graficar, ¿no? Es lo mismo que decir como que si nosotros tuviéramos nuestro gráfico, o bueno, nuestro plano cartesiano, x, y, z, pero entonces ahora nosotros vamos a anular esto que está por acá. Y nosotros vamos a ver la función proyectada en este plano, ¿ok? Entonces tenemos aquí la x y aquí la Z. Es exactamente el mismo caso que nosotros teníamos acá anteriormente, ¿ok? Es una parábola que abre hacia arriba y que aparte de abrir hacia arriba, pues está centrada en el 0, 0, está centrada en el origen. Y listo. Entonces, ya nosotros cortando con dos planos, nosotros podemos ver, cónchale, nuestra función tiene algún tipo de simetría, ¿no? Porque es simétrica, porque si nosotros la proyectamos con respecto al plano x es igual a 0 y la proyectamos con respecto al plano y es igual a 0, en ambos casos la función se comporta exactamente igual, ¿no? Y al mismo tiempo también nosotros sabemos que las curvas de nivel, no, estas no son las curvas de nivel de nuestro paraboloide, em, son circunferencias que por simple inspección son simétricas, porque no hay mayor simetría que la simetría que puede tener un círculo, ¿no? Entonces, de ahí ya nosotros sabemos o tenemos como que, por lo menos tenemos suficiente información para nosotros poder graficar el, el paraboloide. Los matemáticos en su momento, lo más probable es que primero hayan descubierto la fórmula del paraboloide y después se hayan dado cuenta de la forma que tiene, ¿no? Y se habrán dado cuenta con estos métodos. Estos simplemente son herramientas que nos ayudan a determinar cómo es la forma de la función. Hay funciones más complicadas donde las curvas que nosotros vamos a graficar capaz que no nos dicen mucho de cómo es exactamente la gráfica de la función,
pero en líneas generales, en la mayoría de los casos, eh, debería, o sea, para los ejemplos que nosotros vamos a hacer, son cosas que nosotros podemos de alguna manera graficar o dibujar en tres dimensiones. No nos vamos a poner, los profesores no nos van a poner a dibujar cosas súper complejas en 3D porque eso ya requiere de ciertas habilidades que no todo el mundo posee, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con las curvas de nivel, con, bueno, conjunto de nivel y también con la proyección o con cortar con diferentes planos una función. Es exactamente lo mismo como que si nosotros de nuevo agarramos nuestra zanahoria y la cortamos en vez de ser transversal el corte, lo hacemos de manera longitudinal, ¿ok? Y eso nos va a generar algo muy parecido a un paraboloide, porque las zanahorias tienen más o menos esta forma, ¿no? Ahora, vamos a ver. Acá tengo un ejemplo. Déjame ver cuánto tiempo nos queda. Ok, nos debe quedar como media hora. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como acabamos de comenzar esta reunión, voy a esperar a que se acabe el tiempo de esta y ya tendríamos, ya eso sería el final de la prepa, ¿no? Esta prepa tampoco quiero que sea muy extensa porque ya de por sí es bastante contenido introductorio, entonces tampoco es como que saturar la prepa, ¿no? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, voy a comenzar con uno un poco más sencillo. Fíjense una cosa, vamos a utilizar esta función que está acá. Después de eso lo vamos a comprobar con GeoGebra. Ajá, ejemplo. Uno. F de XY es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto también es una superficie cuádrica que simplemente, superficies cuádricas son como superficies que ya están como de alguna manera estudiadas, que ya sabemos exactamente cuál es su forma. Yo, por ejemplo, al ver esto ya sé exactamente cuál es la gráfica de una vez, pero eso es una habilidad que a medida que avanza el curso ustedes van a desarrollar. Ustedes de inmediato no van a saber mucho de cómo se comporta esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar curvas de nivel y los planos para nosotros poder averiguar o ver o resolver este misterio de cómo es la gráfica, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer curvas de nivel. Entonces, curvas de nivel, nosotros sabemos que un conjunto de nivel es un conjunto en donde tenemos todos los x y y tales que nuestra función x cuadrado más y cuadrado sea igual a ¿qué? Sea igual a una constante c. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer de acá? Nosotros de acá lo que hacemos es intentar desarrollar un poco. Vamos a elevar el cuadrado a ambos lados. Tenemos que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que es, a juro y porque sí, las curvas de nivel son circunferencias. ¿Ok? Porque esto es la ecuación sí o sí de una circunferencia. Ahora, em, ¿qué más podemos ver de ahí? Que el valor de la curva el valor al que nosotros estemos igualando, recordemos que esto tiene que ser un valor estrictamente positivo. Todo esto tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Un número mayor o igual que cero lo tenemos que igualar a otro número que también sea mayor o igual que cero. Por lo tanto, c tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? O cualquier número que nosotros utilicemos para igualar. Em, Ok, ahora ya nosotros tenemos esa pieza de información. Vamos a ver. Ujú, listo. Ya tenemos por lo menos cómo se ve la función si nosotros la viéramos desde arriba. ¿Ok? Si nosotros picamos nuestra función, yo les voy a hacer acá como un esquema. Estos son circunferencias que se hacen más y más pequeñas.
a medida que el valor de c disminuye, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra función por lo menos se comporta de esta manera, muy parecido a como nosotros teníamos con el paraboloide, ¿ok? Pero ahora tenemos que ver cómo es su geometría cuando proyectamos con diferentes planos, ¿ok? Digamos que este que está acá es el plano Z. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Entonces, planos, y se le conoce como planos sencillos, ¿ok? ¿Por qué sencillos? Porque si son simplemente planos x igual a cero, y igual a cero, z igual a cero. No nos vamos a complicar la vida cortando con otros planos que nosotros podamos tener. O otros planos que se nos ocurran. Usualmente, x igual a cero, y igual a cero, z igual a cero son suficientes, surten suficiente información para nosotros poder graficar. Ahora, vamos a cortar con el plano x es igual a cero, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Tenemos cero, y z, tales que z es igual a la raíz de x al cuadrado, que en este caso es cero al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Fíjense que esto es igual a cero, por lo tanto z es igual a la raíz de y al cuadrado. Y fíjense una cosa, acá la raíz de algo al cuadrado es el valor absoluto. Entonces z es igual al valor absoluto de y. Ahora, vamos a graficar eso. ¿En qué plano? En el plano YZ. Entonces nosotros sabemos que la z siempre va para arriba y la y va hacia el lado, ¿ok? Esto es exactamente lo mismo que decir, o es lo mismo que graficar y igual a valor absoluto de x, ¿ok? Por lo tanto, la gráfica de nuestra proyección, cuando nosotros proyectamos y eliminamos, porque acá recordemos que es como que si tuviéramos el plano x, pero lo eliminamos completamente, la gráfica que se nos genera es nada más y nada menos que la gráfica del valor absoluto. Ese es probablemente el mejor valor absoluto que yo he dibujado en toda mi vida, entonces aprecienlo por fin. Ahora, ya nosotros teniendo eso, tenemos por lo menos una idea de cómo es la proyección, ¿no? Con respecto al plano YZ. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el plano XZ, ¿ok? Entonces, vamos a ver, con el plano y igual a cero. ¿Qué es lo que se nos genera? Tenemos x, 0 y z, tal que z es igual a la raíz de x al cuadrado más cero al cuadrado. Esto se cancela completamente y tenemos z igual a la raíz de x al cuadrado. Por lo tanto, z es igual a la raíz, el valor absoluto de x. Cuando lo vayamos a graficar, vamos a tener exactamente la misma situación. La z va para arriba, la x va a ir para acá y la y es como que si nosotros volteáramos como que si nosotros rotáramos esto 90 grados. Y la va a estar por acá y es lo que nosotros eliminamos. Y va a ser exactamente lo mismo. Va a ser de nuevo el valor absoluto. El valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando nosotros proyectamos la función con respecto a este plano, el plano yz, tenemos un valor absoluto y cuando lo proyectamos con el plano xz también tenemos un valor absoluto. ¿Cómo se ve eso cuando lo juntamos todo? Un segundo. Voy a borrar ahí. Ok, denme un chancecito a que la computadora cargue. Ok, ya, listo. Entonces, ¿cómo se ve todo eso cuando lo juntamos? Tenemos la Z por acá, la Y por acá y la X por acá. Yo voy a poner este plano, lo voy a resaltar o lo voy a escribir en otro color. Ok, lo voy a poner, no sé, en amarillo, naranja, lo que sea. El primer plano de x es igual a cero lo voy a escribir en naranja. ¿Ok? Todo esto que está por acá en naranja. Entonces, es ZY. O sea que aquí nosotros vamos a tener valor absoluto y valor absoluto. ¿Ok? Recordemos que estos planos siguen para acá, ¿no? O sea, el plano Y, el plano X, todo eso. O sea, la recta Y, la recta X. Ahora,
El plano Z, el plano con Y igual a cero, lo voy a marcar con verde. Todo esto va a estar con verde. Entonces va a ser así. Es un valor absoluto, pero va en esta dirección. Y va en esta dirección. Y también, ¿qué es lo que sucede? También nosotros tenemos curvas de nivel. Y las curvas de nivel son circunferencias. Y las circunferencias van a ir así. ¿Ok? Ahí en el dibujo no se va a ver muy bien. Pero entonces, fíjense una cosa, tenemos dos valores absolutos que hacen como una V en ambas direcciones y tenemos circunferencias. Por lo tanto, esta gráfica, así muy, el esbozo muy em, arcaico, ¿no? Esto va a ser nada más y nada menos que un cono invertido, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a meter en GeoGebra y vamos a verificar, ¿no? Entonces, ya nosotros esto que está acá lo vamos a eliminar. Entonces, voy a escribir ahora y lo voy a poner, ok, así. Z es igual a square root x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense, es un cono invertido, ¿no? Si lo miramos, esto de cortar con los planos es simplemente cuestión de perspectiva. Cortar con el plano x es igual a cero, anulamos la x, entonces es como que lo vamos a mirar así, de frente. Este es el plano Z, este va a ser nuestro plano Y. Queremos cortar ahora con el plano Y igual a cero, lo vamos a mirar así. Fíjense que de ambos lados hay simetría, ¿no? Son valores absolutos. Queremos ver las curvas de nivel, lo miramos desde arriba y si vemos, vemos que acá se hace la curvita de la circunferencia. Listo. Ya ahora tenemos eso y ahora es cuestión de simplemente ejercitar esta parte, porque en la mayoría de los casos, o bueno, por ahora, ustedes no saben exactamente cómo se ven estas funciones. Yo desde que ya propuse este ejercicio, o desde que lo vi, ya yo sabía que era un cono invertido, pero, repito, eso viene con el tiempo y con la práctica y con el transcurso del curso, valga la redundancia. Entonces, y con esta información, con estas herramientas que ustedes tienen, ok, ya se les brindaron, ya ustedes pueden por lo menos esbozar cualquier gráfica que a ustedes les den, ok, la que sea, la gráfica que sea, ustedes la van a poder graficar, la van a poder dibujar. Por ejemplo, hay gráficas también, por ejemplo, trigonométricas. Vamos a intentar hacer una, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa. Ok, listo. Entonces, digamos que tenemos esta función f de x, y igual al seno de x. Fíjense una cosa, recuerden, sigue siendo una función de dos variables. Con todo que solamente depende de una de ellas, la función va a tomar, la función va a seguir tomando valores de y. Solamente que la y creo que cuenta, como se le conocía en Matemáticas 3 como una variable libre, ¿ok? O sea que no dependía de absolutamente nadie, era como que completamente independiente. Entonces, cualquier valor de y iba a arrojar el mismo resultado. Independiente del valor de y que sea, nosotros vamos a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Y puede ser 1.000.000 y el resultado va a ser exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos graficar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer curvas de nivel y vamos a cortar con diferentes planos para ver qué es lo que nosotros obtenemos. Entonces, vamos a ver. Curvas de nivel. Espera, no me deja escribir. Ya. Ok. Ok. Entonces. Ajá, vamos a ver. El conjunto de nivel va a ser
los pares ordenados x y y, tales que la función, el seno de x, sea igual a una constante. Y en este caso, ¿cuál sería esa constante? Va a ser una constante c. Ok. Ahora, esto no nos dice, esto realmente como que no nos dice mucho, porque, o sea, ajá, que más o menos cómo me puedo comer esto yo, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, recuerden que el seno de x es una función de mate 1 que nosotros conocemos. Y el seno de x siempre arroja valores que están entre -1 y 1, ¿ok? Entonces, el seno de x, el valor que sea para cualquier valor de x, para todo x, el resultado, o sea, a lo que va a ser igual, va a estar entre -1 y 1. Por lo tanto, para todo x, el valor de C, el resultado, va a estar entre -1 y 1. Ahí tenemos un poco de información. Entonces, em, y, por ejemplo, acá, fíjense qué es lo que sucede. Nosotros lo que podemos hacer es, como es un poco más complicado que en otros ejercicios, le podemos dar un valor específico a el valor de C. Vamos a hacer que C sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, tenemos que una curva de niveles seno de x es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Naturalmente, vamos a despejar la x. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos x es igual a arcoseno de 0. ¿Ok? El arcoseno de 0 es 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Vamos a darle otro valor, a ver si encontramos algún tipo de patrón. C es igual a 1. O, bueno, como estamos hablando con cosas trigonométricas, podemos también, un argumento válido es darle el valor a C como cosas trigonométricas, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, pi medios, 90, ¿no? Entonces el seno de x, o no, ni siquiera pi medios, podemos, como vamos a utilizar es el arcoseno, em, ay, no me voy a complicar la vida, voy a escoger un número cualquiera. Por ejemplo, el 1 medio, ¿ok? Seno de x es igual a 1 medio. Entonces, x es igual al arcoseno de 1 medio. Y ahora nosotros, en este caso, yo lo pudiese meter en la calculadora o en donde sea, pero esto al final nos va a dar es un número, ¿ok? Y a medida que yo le dé valores a c, nos van a dar números. Por lo tanto, todo esto que nosotros vemos acá, todos estos son rectas. ¿Por qué son rectas? Porque igual que en el curso de Matemáticas 1, la recta x es igual a 0 era simplemente esta recta que está por acá, ¿no? Esta x, y justamente acá estaba x es igual a 0. No, ni siquiera. Un segundito, me volví un 8. Tenemos el plano cartesiano así, x y esta recta que subía así era la recta x es igual a 0, asumiendo obviamente que está completamente pegada al eje Y, ¿ok? De la misma forma que acá nosotros teníamos x es igual a 1, ¿no? Y x es igual a 2, x es igual a 3, así sucesivamente. Por lo tanto, fíjense que como el valor de c es un número que tiene que estar entre -1 y 1, al final lo que se nos generan aquí y acá son rectas. Entonces, el conjunto de nivel de esta función son rectas, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Y ahora qué es lo que podemos hacer? Estas rectas no nos dicen nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya utilizamos las curvas de nivel y agotamos ese recurso, pero nosotros queremos seguir indagando de cómo es que se comporta la función. Ya utilizamos curvas de nivel, vamos a cortar entonces con planos sencillos. Uy, acá, error sote. Ok.
vamos a cortar con planos sencillos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Em, Vamos a cortar con el plano x es igual a cero, ¿ok? Entonces, el plano x es igual a cero, nosotros tenemos que era nada más y nada menos que cero y, z, tal que, entonces tenemos z es igual a seno de cero. Sí, porque x es igual a cero. Seno de cero es cero, ¿ok? Por lo tanto, acá tenemos z igual a cero, que es también otra recta, ¿no? Eh, sí. Ujú, sí, eso sería también el equivalente a otra recta. No, tampoco nos dice mucho. Vamos entonces con el plano y igual a cero. Entonces tenemos x, cero, z, tal que la z es igual a el seno de x, ¿ok? Aquí está la cosa interesante, porque si nosotros nosotros esto lo podemos graficar, ¿ok? Entonces, si nosotros graficamos esto en el plano xz, esta es la x y esta es la z, es nada más y nada menos que la gráfica del seno de x. Es una gráfica que simplemente parte de cero y sube y baja y sube y baja. Y a lo largo del otro eje, a lo largo de la otra proyección, ya juntando todo, ahora sí. Ok, déjame ver un segundo cuánto tiempo queda. Ok, vamos bien. Mm, listo. Entonces, vamos a juntar ahora todo, toda la información que nosotros tenemos. Entonces, fíjense una cosa. Este es X, esto es y esto es Z. ¿Ok? Entonces, en el plano XZ se comporta de manera sinoidal, porque tiene forma de seno y tiene forma de seno. Entonces, iría más o menos así, si nosotros nos pegamos al plano, ¿no? Y después en todos los demás planos, o sea, cuando nosotros cortamos con y igual a c, no, sí, con y igual a cero estamos en el XZ. Después cuando cortamos con x igual a cero teníamos rectas, ¿no? Entonces aquí en todos estos planos también se nos generaban, eran rectas que salen así. Por lo tanto, esta gráfica cuando nosotros juntamos todo, al final termina siendo algo muy parecido a el techo de zinc, ¿ok? De hecho, la polaca nos dijo, es literalmente la gráfica de un techo de zinc. Vamos a verificarlo y comprobarlo. Porque si es así, yo creo que en mi cuaderno, acá, creo que lo grafiqué mal, porque está volteado. Es la misma, o sea, es lo mismo, solamente que lo grafiqué al revés. Entonces, tenemos z igual a seno de x. Ah, un segundito. Ajá, listo. Seno de x. Y fíjense ustedes, ajá, con respecto al plano, voy a ver si puedo ponerlo en pantalla completa. Con respecto al plano y igual a cero, vemos que se comportaba única y exclusivamente como rectas. Y, no, con el y igual a cero es verlo de esta forma y vemos que se comporta como la gráfica del seno, ¿no? Mientras que cuando nosotros hacemos que x sea igual a cero, acá en este lado no se puede ver, pero acá está el eje Y, en el plano YZ, lo único que vemos son rectas únicamente. Y fíjense que juntas, toda esa información, junto con las curvas de nivel, con todo lo que teníamos, es literalmente un techo de zinc en 3 dimensiones. Y eso es como la esencia de este curso, es utilizar varias herramientas que nosotros tengamos para poder dar una gráfica. Incluso esto ni siquiera voy a intentar dibujarlo porque dibujar esto es bastante complicado. Yo lo intenté en su momento y no pude, pero, ajá, lo bueno es que tenemos estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a, a que la graficación sea un poquito más sencilla, ¿no?
Ya creo que con eso nosotros tendríamos, ya yo creo que con eso la clase estaría bastante bien, o bueno, por lo menos completa, ya nos quedan 10 minutos y ya creo que es suficiente. El día de mañana nos encargaríamos de ver todo lo que es conjunto abierto, conjunto cerrado, y después de eso, eso nos lleva directamente a todo lo que es límites y probablemente, si nos da chance, continuidad, dependiendo de qué tanto no, de qué tan rápido vayamos con los límites. Y pues ya eso sería todo por la prepa del día de hoy. Ya voy a dejarles de compartir pantalla. Y nada, quedo atento para cualquier duda, pregunta, inquietud que puedan tener antes de despedirnos. Y pues nada, chicos, quedo en contacto con ustedes. Por el grupo yo les estaré mandando el video. Son varios videos que yo voy a editar y juntar y los subiré a mi canal de YouTube y les mandaré el enlace para que ustedes puedan verlo. Si no hay ninguna duda, pregunta o inquietud, pueden lanzar algún tipo de comentario de que todo fino, todo chévere, listo. Y nos despediríamos por el día de hoy. Puedes enviar el link del grupo por correo. Eh, sí, sí, lo voy a volver a mandar. Porfa, John Niker, ¿me puedes escribir por privado para mandártelo, para asegurarme de incluirte en el correo? Es que como también mucha gente está haciendo corrección de inscripción, yo tengo la lista de las personas que aparecen en la lista de DACE. Entonces... Ajá, de cualquier manera, también apreciaría que si ustedes conocen de alguien que necesite de las prepas o que necesite ayuda, corran la voz y pueden mandar ese link, pero porfa, mándame un mensajito, Joniker, mándame un mensajito por WhatsApp para yo asegurar de incluir tu correo en el próximo correo que yo mande, que voy a mandar también por correo el video. Y Ok, listo. Entonces, pues ya eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir y conforme todo salga bien, el día de mañana estaríamos viendo la próxima prueba. Hasta luego, chicos.